Hola a todos, a nombre de Caminos de la Libertad les doy la bienvenida a esta presentación del libro Apología del Liberalismo Económico, la cura para la enfermedad argentina de Juan Francisco Ramos Mejía. El día de hoy nos acompaña no solamente el autor de quien ya hablaremos, sino que un verdadero honor, un verdadero orgullo tener un panel tan espléndido como el que tenemos el día de hoy para presentar este libro. Y nos acompaña el doctor Alberto Venegas Lynch, quien no necesita presentación entre los liberales, pero que obviamente sabemos es doctor en economía, doctor en ciencias de la dirección, miembro de las academias de ciencias económicas de Argentina, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, miembro de la Academia de Ciencias, donde preside la sección de economía también en la Argentina. Y bueno, si siguiéramos con títulos y palmarés que el doctor tiene, no acabaríamos nunca. Todo un honor tenerlo por acá, doctor Alberto Venegas Lynch. También está con nosotros el doctor Robert Salinas León, quien es presidente de Alamos Alliance y fue hasta hace unos días el director del Centro para América Latina de Atlas Network. Y además, obviamente, les decía, contamos con la presencia del autor Juan Francisco Ramos Mejía, quien es maestro en economía, abogado, profesor e investigador en SEADE en la Universidad Austral y quien cuenta con una amplia experiencia tanto como asesor de gobierno como investigador y como pues defensor de las ideas de la libertad. Y quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles su presencia y dejarle la palabra al autor. Juan Francisco, por favor, compártanos un poco sobre este libro, Apología del Liberalismo Económico, el remedio para la enfermedad argentina. Muchas gracias, Pepe. Una aclaración inicial. Hoy no soy profesor en ESIADE. He sido en el pasado miembro del centro del Departamento de Investigaciones del ESIADE, ¿no? Y en la Universidad Austral brindo de tanto en tanto algunas clases aisladas o algún curso eventualmente sobre algunos temas, ¿no? Hecha esa aclaración, bueno, aprovecho para agradecer enormemente esta oportunidad que nos da de presentar el libro a la Fundación Camino a la Libertad, la Fundación Ricardo Salinas Pliego, a ti, Pepe, bueno, y a Roberto Salinas, que han sido los que han organizado el encuentro, y bueno, y agradecer también especialmente a Alberto Venegas Lynch, que para mí es un honor que esté aquí en esta presentación, además de ser un amigo de hace más de 20 años y maestro en muchas cuestiones. Este libro trata de un ideal, que es el ideal del liberalismo económico que nosotros venimos defendiendo ustedes defienden hace mucho tiempo, yo casi desde toda mi vida, Alberto Venegas Lynch por generaciones también, porque su padre ha sido también un precursor muy importante del liberalismo económico, político, filosófico, ¿no? en Argentina. Me gustaría citar a José Ingenieros, un importante sociólogo argentino que de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, le escribió un libro que se llama El hombre mediocre. Él decía que el ideal es la energía vital del ser humano que nos mueve a la perfección, ¿no? Sin un ideal estamos como muertos en vida, somos como un árbol que se seca, nos carcome la mediocridad, ¿no? Pero advertía, el ideal sin estudio se vuelve fanatismo, ¿no? Entonces, es muy importante proveer estos espacios como los que promueven estas fundaciones y las tareas que han hecho cada uno de ustedes individualmente para discutir las ideas y estudiarlas, ¿no? Steve Johnson decía en una charla TED, que pueden buscar en YouTube, que se llama Where Great Ideas Come From, ¿no? Dice, las ideas son seres sociables, ¿no? Si están aisladas, no proliferan, no crecen, no se pueden desarrollar. Para que las ideas puedan florecer, necesitan mezclarse con otras ideas, competir, chocarse, contagiarse mutuamente, ¿no? Así que esto que hacemos de discutir las ideas desde estos espacios creo que es muy valioso y agradezco esta oportunidad. Un libro viene a cumplir una parte de este rol y otra parte muy importante es luego la discusión, ¿no?
como decía al principio, lo conocí a Alberto Venegas Lynch a mis 19 años, ¿no? Y ha sido para mí un maestro en esta materia, y muchas de las ideas que se discuten en este libro se deben a los fructíferos intercambios que hemos tenido con él en mi temprana juventud, pero no es tan importante que me haya enseñado el credo liberal, que yo conocía también por otros medios, por lecturas individuales de Alberti, de Spencer, de Mises directamente, sino sobre todo por una tarea que ha cumplido conmigo y con mucha gente en Argentina, que es que alentó a pensar sin miedo, con la mente abierta. Me acuerdo que cuando uno apenas entraba al ESIADE, la institución de posgrado que fundó Alberto y que dirigió durante más de 20 años como rector en Buenos Aires, había un cartel muy grande que decía: "Minds are like parachutes. They're only useful if they are open", ¿no? Las mentes son como los paracaídas, solamente funcionan si están abiertas. Y eso creo que ha sido un aporte valiosísimo de Alberto, más inclusive que el aporte sobre las ideas concretas, ¿no? Ayudar a pensar, o como le gusta decir a él, a remover las telarañas mentales, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan el lema de Kant, cuando se pregunta en ese famoso ensayo, "Was ist Aufklärung?", ¿qué es la ilustración?, de 1788, creo que es, 86, dice: "La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es culpable, porque no se atrevía a pensar". Y de ahí su lema, que era "Sapere aude", ¿no? Atrévete a pensar. Alberto eligió como lema, en muchos de sus escritos y en sus charlas, el de la Royal Society de Londres, "Nullius in verba", ¿no? Que significa nadie tiene la última palabra, no hay palabras finales, ¿no? Creo que ese lema aglutina dos conceptos muy importantes. Por un lado, el sapere aude de Kant, el atrévete a pensar, y por otro lado, la humildad que uno debe tener, esta búsqueda de la verdad, o como le gusta decir a Roberto también, la humildad que tiene que caracterizar el temperamento liberal, ¿no? Y que además ha sido la humildad, desde mi punto de vista, el principal aporte de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Uno puede decir que, bueno, la Escuela Austríaca de Economía ha aportado mucho en los avances de la discusión del método, el liberalismo metodológico, la función del capital, la teoría del ciclo económico, el rol del empresario, que ha destacado mucho, la teoría subjetiva del valor, la tradición del orden espontáneo. De todas ellas, yo creo que la más importante por sus implicancias, no solamente en la economía, sino en todas las ciencias sociales, es la del problema del conocimiento, que Hayek puso muy bien cuando trató en ese famoso ensayo que se llama The Use of Knowledge in Society, ¿no? El hecho de que no hay una mente maestra, como decía Leonard Read en su famoso ensayo Yo el lápiz, ¿no? Probablemente inspirado en las armonías económicas de Bastiat, es realmente sustancial, porque cambia por completo el eje del debate. Los escoceses hicieron un gran avance al alinear, explicar cómo, bajo un sistema de regla de juego de propiedad privada y libertad económica, el interés personal queda alineado con el interés general. Esa famosa frase de Adam Smith en La riqueza de naciones, cuando dice que no esperamos nuestra comida ni de la generosidad del carnicero, ni del cervecero, ni del panadero, sino de su propio interés. Eso ha sido un avance sustancial, porque explica por qué el interés privado no está alejado, no está en contraposición con el interés general. Pero ha dejado abierto un flanco para el ataque de los moralistas principalmente, y es que en parte nos ha puesto en una situación incómoda de decir: nosotros los liberales estamos defendiendo el interés personal todo el tiempo, una especie como si defendiéramos casi el egoísmo, cosa que no es así, pero bueno, siempre ha quedado ese flanco abierto. El aporte de la Escuela Austríaca de Economía, al pasar el principal problema de la economía, del problema de los incentivos
que era lo que más trabajaron los escoceses, Hume, Ferguson, Smith, al problema, o Mandeville con su famosa fábula de las abejas, el problema del conocimiento nos permite concluir que aun si los hombres fuéramos todos ángeles, aún así necesitaríamos la libertad económica y el sistema de mercado, porque no hay una mente maestra. Entonces dejamos de ser los abogados del interés personal, algo contra lo cual han luchado las religiones desde tiempos inmemoriales y los filósofos, inclusive Marx, para convertirnos en los abogados de la humildad. Eso es una cosa que cambia mucho el eje de discusión y nos provee un fundamento moral mucho más fuerte, ¿no? Este libro, entonces, es un libro que busca recuperar la tradición de la economía política como ciencia normativa y no solo descriptiva. Sigue la tradición clásica de Smith, de Juan Bautista Alberdi, el padre intelectual de la Constitución liberal de 1853, de Mises, de Hayek, de Alberto Venegas Lynch, bueno, entre muchos otros, ¿no? No hay en este libro razonamientos abstractos o matemáticos acerca de la eficiencia o la optimización de los recursos, despojado del juicio de valor, sino que hay un enfoque que no solamente describe cómo funciona el proceso económico, sino un alegato, un argumento de índole normativa que explica que si queremos alcanzar la prosperidad y la paz, entonces debemos valernos de las instituciones fundamentales que provee el paradigma del liberalismo clásico, que son la propiedad privada y la libertad económica, ¿no? Esa idea un poco cientificista del birth free, del value free, ¿no? De que la economía tiene que servir tanto a líderes comunistas, fascistas como liberales, porque bueno, es una ciencia aséptica, me parece a mí que la ha hecho un poco insípida en el lenguaje y el contenido. Entonces, en este libro directamente hacemos un alegato, que es parte de mi trabajo diario como abogado. Yo soy abogado además de economista, como has señalado tú, Pepe, entonces me resulta cómodo y atractivo hacer alegatos y hacer argumentos fuertes, donde estoy tratando de promover una idea y no solamente de describir para que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Por supuesto, no son ideas enteramente nuevas, ¿no? Son ideas que ya empiezan en Adam Smith, o algunos dirían inclusive antes en la escolástica, ¿no? Como decía Bernardo de Catres, somos enanos en los hombros de gigantes. Una frase que le he escuchado decir mucho a Alberto también. Este libro utiliza el paradigma de la tradición liberal, incorporando los aportes de la literatura, los últimos aportes, los últimos acontecimientos, lo que ha pasado en los últimos años, pero bueno, basándose un poco en lo que ha sido la tradición del liberalismo desde Adam Smith para adelante, ¿no? Adaptado al contexto actual, el contexto en el que vive el mundo hoy y el contexto de la Argentina. Por eso el libro es una apología del liberalismo económico como remedio para la Argentina, aunque puede aplicarse muy bien a muchos otros países, especialmente en América Latina, ¿no? Adam Smith escribió Su riqueza de naciones contra el mercantilismo, principalmente, ¿no? Igual que los fisiócratas con su lema de laissez-faire, laissez-passer, que le mot de lui-même, ¿no? Alberdi, ya en el siglo XIX, escribe contra la tradición colonial española, que era esencialmente anticomercial. Mises escribe su acción humana, me parece a mí, principalmente contra el socialismo y el marxismo. Eso es lo que más le preocupa. Y Alberto Venegas Lynch escribe sus fundamentos de análisis económicos, que si no me equivoco, era originariamente una tesis doctoral que tenía por título también un alegato, porque era, me corregirás Alberto, si era así o no, una tesis sobre la superioridad del sistema capitalista o liberal. Me parece que está orientado especialmente a combatir el intervencionismo y el keynesianismo, ¿no? Este libro de hoy, el que escribí en 2023, bueno, está más enfocado a discutir con la gente con la que he discutido yo toda mi vida.
que son los nacionalistas y conservadores, ¿no? Que hoy el mundo enfrenta un nuevo auge del nacionalismo conservador en muchos aspectos, ¿no? Parte de la nueva derecha tiene una faceta nacionalista fuerte, y también contra una variante tecnocrática, fiscalista, que se presenta como neoliberal y que yo combato también siguiendo la vieja tradición liberal, que muchas veces se confunde el fiscalismo, ¿no?, con el liberalismo, ¿no? Esa idea de que uno tiene que tener superávit fiscal o equilibrio fiscal como sea, sin tener en cuenta que en realidad no se trata tanto de tener equilibrio fiscal, sino de bajar los impuestos, eliminar regulaciones y a la postre reducir el peso del Estado sobre el sector privado, ¿no? Creo que, Alberto, vos mencionabas en algún artículo algo que inclusive Stalin también llegó a tener en alguna época el superávit fiscal. Así que no confundir, el peor pecado que podemos cometer los liberales es dejarnos llevar por ese afán de controlar la caja sin tener en cuenta que el objetivo final de controlar la caja es en realidad reducir el peso del Estado para que el sector privado pueda florecer, ¿no? Y ya para ir cerrando en realidad sobre por qué parece que este libro puede interesar a los lectores de América Latina y no solamente de Argentina, ¿no? Rescataría la frase de Kuznets, ¿no? Esa frase famosa, dice que hay, usted recuerda que hay 4 tipos de países: los desarrollados, los que están en vía de desarrollo, Japón y Argentina, ¿no? Japón, porque no teniendo ningún recurso natural, no teniendo nada, crece, y la Argentina porque teniendo todos los recursos humanos y naturales, ha entrado en decadencia y decrece. Bueno, la Argentina se ha contagiado un virus, el virus del socialismo. Y creo que es interesante para todos nosotros entender bien cómo se ha contagiado ese virus y cómo que ese virus del socialismo ha prosperado a través de leyes, de normas, de teorías políticas, jurídicas, bueno, todas cosas que yo voy analizando en el libro para explicar por qué, cómo se ha dado paso a paso el contagio de ese virus que ha infectado todo nuestro sistema, y bueno, y cómo se puede ir combatiendo, ¿no? Los dejo con ustedes para que vayan analizando. El libro tiene 8 capítulos, un capítulo sobre la transición, muy aplicable a Argentina, y bueno, aplicable a otros lados, sobre cómo hacer la transición, un tema discutible, opinable y prudencial. Otro capítulo sobre la libertad de comercio, otro sobre los problemas del mercado laboral, otro capítulo sobre los temas monetarios y el sistema bancario, un tema que considero central, ¿no?, para el mundo de hoy. Otro sobre la explicación de las crisis financieras y económicas, es decir, esta idea de que el capitalismo va entrando normalmente en crisis y produce estas crisis financieras brutales, y por lo tanto se requiere que el Estado entre a salvar el sistema. Un capítulo sobre el public choice y el problema de la presión fiscal y cuasi fiscal. Ese capítulo se mete bien en el paradigma de la democracia y hace una defensa de una reducción de impuestos y límites constitucionales a los impuestos y el gasto público, basado principalmente en la teoría de las fallas del mercado político. Es decir, ¿por qué falla la democracia más que solamente mencionar los argumentos económicos de por qué necesitamos tener menos impuestos, ¿no? Y después un capítulo final sobre el tema de la justicia social, que como sabemos muchas veces termina siendo muy injusta, ¿no?, por más que se pueda entender de muchas maneras eso, ¿no? Así que eso es, bueno, más o menos el libro, y paso la palabra a Alberto y a Roberto. No sé si quieren hacer ustedes algún comentario. Muchas gracias por invitarme a esta presentación de un libro extraordinario, Apología del Liberalismo Económico, escrita por un autor extraordinario por sus permanentes contribuciones a las ideas de la libertad.
como es sabido, en nuestro himno en la Argentina tenemos el grito sagrado que se repite 3 veces, libertad, libertad y libertad, y sin embargo hemos pasado una gran parte de nuestra historia bajo regímenes estatistas. Conviene recordar en este sentido que la Argentina, desde que aplicó su constitución de 1853-60 hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe militar del 43 de los peronistas, que entramos a los tumbos hasta ahora que se revierte la situación gracias a la actual gestión liberal. Pero en ese periodo, 1853-60, éramos el aplauso del mundo, teníamos salarios e ingresos en términos reales superiores a Suiza, Alemania, Francia, España, Italia, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores igual que en Estados Unidos y en algunos casos mejores. La gente se tropezaba y había conflictos entre ir en Estados Unidos o ir a la Argentina, y luego ocurrió lo que ha señalado Tocqueville, y esto es que países de gran progreso moral y material tienden a dar eso por sentado en lugar de contribuir a fortalecer el rumbo. Por eso Thomas Jefferson ha insistido tanto que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Juan abre el libro señalando que la inflación es un problema, pero no es el problema. El problema es el estatismo. Y el estatismo, que es una expresión muy pertinente para señalar la diferencia o la división de aguas con el espíritu liberal, está principal, aunque no exclusivamente, imbuido de las llamadas empresas estatales. Subrayo llamadas empresas estatales porque en realidad una empresa es cuando se arriesga recursos propios y no cuando se fuerza con el bolsillo ajeno, como es la empresa estatal. La empresa estatal, en el momento en que se constituye, en esa aparición, digamos, en ese parto, ya hay un problema de mala asignación de recursos, puesto que se destinan necesariamente a áreas distintas de las que hubiera decidido la gente en libertad. Y si tiene, se dice, la bola de cristal o una percepción muy especial, que no es cierto, los gobernantes para asignar los recursos en los mismos lugares donde hubiera designado la gente, la contrapregunta es ¿para qué diablos se metieron si van a hacer lo mismo que va a hacer la gente ahorrando honorarios? Si la empresa o las empresas mal llamadas estatales son además monopólicas y además deficitarias, agrava el problema. Pero el problema nace, como digo, cuando se establece la empresa estatal. Ahora, Juan dice con razón que el problema es el estatismo y no la inflación, pero subraya que es un problema a lo que los economistas elegantemente llamamos inflación, que es una estafa fenomenal, especialmente a la gente de menores recursos, un impuesto no legislado, y como he subrayado y vengo machacando de hace ahora medio siglo, la banca central, los banqueros centrales solo pueden operar en uno de 3 caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria, y en cualquiera de los 3 casos están alterando los precios relativos, y los precios son los únicos mecanismos que tiene el mercado para asignar recursos. Y si, como es habitual, lamentablemente, se incurre en la falacia ad populum de decir, bueno, pero ¿a dónde no hay banco central? Uno puede hacer reflexiones, como he dicho varias veces, con respecto a Hong Kong, Ecuador, El Salvador, pero el punto es comprender que debe argumentarse la idea y no establecer un orden de prioridades
dónde se ha establecido. Como también muchas veces he dicho, todos nosotros venimos de los taparrabos y del garrote y de las cuevas, no hubiéramos ido nunca al arco y la flecha porque era una cosa nueva y desconocida. Todas las cartas orgánicas de los bancos centrales dicen que es para preservar el valor de la unidad monetaria, pero ningún banco central en la historia de la humanidad ha hecho semejante cosa. Ahora, Juan tiene en el capítulo 4 un punto que a mí me parece fundamentalísimo, y es lo que se puede llamar en líneas generales la cuestión social. Creo que no es suficiente que los liberales insistamos en la conexión que hay entre la inversión y los salarios e ingresos en términos reales como único factor, tasas de capitalización se los llama habitualmente, que son herramientas, maquinarias, instalaciones, pensamientos o conocimientos, mejor dicho, relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es, Juan mencionaba, el caso de Japón sin recursos naturales, agrego el caso de Suiza, y agrego el caso de África, que contiene la mayor cantidad de recursos naturales del planeta y sin embargo en la mayor parte de los países hay hambre, miseria y una serie de problemas muy graves respecto a cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones que nacen en temas jurídicos e institucionales. Pero este vínculo, en la medida que un empresario, y un empresario, Juan lo mencionó también Adam Smith, en 1776, en La riqueza de las naciones, y antes en La teoría de los sentimientos morales, en 1759, que fue el primer libro de Adam Smith, señala la diferencia de lo que es un empresario que para tener éxito tiene que satisfacer necesidades del prójimo, y la diferencia con pseudoempresarios, es decir, empresarios atados al poder, en esa cópula hedionda, digamos, con el poder, lo cual esos empresarios son en realidad varones feudales o son miserables explotadores del prójimo, porque se basan en privilegios y mercados cautivos. Pero la conexión, repito, el empresario a medida que gana dinero, el cuadro de ganancias y pérdidas es muy importante, cuando da en la tecla gana, si yerra incurre en quebrantos, por eso uno de los actos más inmorales, diría yo, en la historia reciente ha sido el salvataje en Estados Unidos, que obligó a personas sin poder de lobby a financiar a empresarios corruptos, ineptos o las dos cosas al mismo tiempo. Es muy importante la quiebra o la menor ganancia porque, o incurrir en pérdidas porque significa responder a la señal de la gente que le está diciendo al empresario, este no es el camino. Y si aciertan, obtienen ganancias, como digo, y esas ganancias, cualquiera me parece que se percata que hay un límite en la cantidad de automóviles de alta gama que puede tener un empresario, o mansiones, o la cantidad de lo que puede comer, y todo el resto es inversión. Y la inversión apoya y abre el camino a la gente marginal y a los más necesitados y a los más vulnerables. Esa conexión es importantísimo, por eso se ha dicho, repetido en mi primer libro, este que señaló también Juan, Fundamento de Análisis Económico, que he tenido el privilegio que tiene el prólogo del Premio Nobel en Economía Hayek y el prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, donde digo que el empresario es un benefactor, no un benefactor en el sentido propiamente dicho, porque está actuando en su interés personal, está apuntando a aumentar sus ganancias, pero para hacerlo, como digo, en un sistema de mercados abiertos, está obligado a atender las necesidades de otros, sean en pantalones, en corbatas, en anteojos, computadoras, equipos electrónicos, lo que fuera, a los efectos de lograr estos objetivos. Por eso,
en esta cuestión social también yo creo que es muy importante señalar el perjuicio enorme, Alberti ya lo señalaba, de los impuestos directos y los impuestos progresivos. Un impuesto progresivo, como ustedes saben, implica que la tasa progresa a medida que progresa el objeto imponible. Y eso tiene los siguientes efectos. Primero, es regresivo. Esto es, el impuesto progresivo que carga sobre el más eficiente está destrozando el nivel de vida del marginal. Por eso es regresivo. Segundo, ataca o vulnera la movilidad social. Si uno ve la pirámide patrimonial, los que van ascendiendo con trabajo desde la base y le sacan el 20, el 30, el 40, 50, 60, etcétera, no llega jamás al vértice, es expoliado y por lo tanto afecta a la movilidad social. Y la movilidad social implica que el que está en el vértice y no sirve tiene que bajar con la velocidad necesaria, el que está en la base y sirve tiene que subir con la velocidad necesaria. Además, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es, nosotros cuando vamos al supermercado, estamos dando más valor al bien A, menos al B, regular al C, etc. O sea, estamos estableciendo posiciones patrimoniales relativas. Como todos los que nos están escuchando tienen posiciones, tenemos entre nosotros posiciones patrimoniales relativas de 2 a 3, de 6 a 4, etc. Bueno, el impuesto progresivo las altera, a diferencia del proporcional, que va a bajar la cantidad de lo que tenemos en las billeteras o las carteras, pero no afecta las posiciones patrimoniales relativas. En el proporcional quedan intactas, en el progresivo se alteran. ¿Y qué importa alterar las posiciones patrimoniales relativas? Importa que se está contradiciendo los votos de la gente y como los recursos no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, el despilfarro y el derroche implica consumo de capital y como dijimos antes, los salarios dependen de las tasas de capitalización y por lo tanto hay una disminución en el nivel de vida, es decir, una mayor pobreza. Bueno, he sido invitado a estas palabras que sean cortas y resumidas, por eso no me quiero extender, pero Juan cierra su libro con una frase de Alberti y yo quiero cerrar estas palabras con otra frase de Alberti. Y es una frase que tengo incrustada en el jardín de mi casa en Mayólica de Alberti y la quiero leer y dice así, se pregunta, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Y se contesta, lo que Diógenes exigía de Alejandro, que no le haga sombra. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por tus generosas palabras. Muy bueno. Bueno, pues a mí realmente no me queda, no me queda mucho que comentar después de pues, la presentación de Juan Francisco, también de parte del doctor Venegas Lynch. Más que decir que yo creo que este es una apología del liberalismo que trasciende el caso de Argentina. Creo que fácilmente podemos hablar de los mismos temas, temas monetarios, temas de banca, temas de justicia social, de la interpretación de John Rawls, de si debemos o no dolarizar la economía. Este enfoque teórico, por un lado, que el autor nos ofrece, que Juan Francisco nos ofrece, y que por otro lado también en una forma muy hábil lo pone en práctica, lo pone en práctica. Todo esto creo que se puede aplicar en el caso de México, en el caso de países centroamericanos, ciertamente en el caso de los vecinos de Argentina, en donde los mismos problemas que se destacan, el problema del fiscalismo, por ejemplo, los podemos encontrar en otros países. Entonces es fácilmente exportable, fácilmente aplicable la serie de reflexiones y de conocimientos que nos comparte el autor a nuestro propio contexto. Yo lo llamaría una apología al liberalismo, una solución a los problemas, pues de cada uno, y no necesariamente de Argentina, claro, dependiendo de los contextos.
Un tema importante metodológico que me parece muy importante el libro es que destaca tanto al principio como durante el texto y ciertamente al final el enfoque multidisciplinario. Esto nos recuerda, y creo que fue Hayek quien decía que el economista que solo sabe economía sabe muy poca economía, ¿no? Y el punto central que mi profesor en México, que el profesor Venegas Lynch logró conocer, Agustín Navarro Vázquez, decía que cuando hablamos de economía y de acción humana tenemos que tener en mente que hay un componente social, hay un componente jurídico, hay un componente político y naturalmente que hay un componente normativo. Creo que de las grandes falacias que hemos incurrido, y ciertamente hay ciertas escuelas que aunque son pro mercado, han desechado la cuestión normativa como una cuestión que es de segundo orden, como que es inferior cuando es justamente temas del deber ser que deben ser incorporados dentro de nuestros análisis. La inflación es un fenómeno que genera enormes distorsiones económicas, pero también la inflación es un aspecto moral. El tema de sound currency, de una moneda sana, es al final del día un derecho de propiedad que representa la cantidad de trabajo y de productividad que ha aportado un ser, ¿sí? Para que esté en esa unidad de cuenta, para que después, a través del proceso inflacionario, se deprecie el valor de esa unidad de cuenta, bueno, ahí hay un tema de despojo, claramente, que debe incorporar el aspecto normativo. Entonces, creo que de mis amigos de la Escuela de Chicago y otros que hablan yo lo veo más del punto de vista filosófico, pero que hablan de que la cuestión económica es algo positivo y no normativo, estamos cerrando y creo que Juan Francisco nos ofrece una forma de remediar eh, ese, eh, em, ese fenómeno, recuperando la tradición de política económica de Adam Smith, que Adam Smith, bueno, el padre de la ciencia económica, pero también un pensador ejemplar en materia de lo que es ética y la naturaleza de la moral. Y así debemos entender los diferentes temas de public policy, de política pública, cuando aplicando la teoría vemos el tema de la inflación, vemos el tema de la transición a una economía capitalista bien entendida, no como capitalismo de cuates o como una cultura de que lo que mi amigo Rómulo López llama los empresarios, ¿no? Del abuso del proceso político por parte de empresarios que buscan rentas, buscan prebendas, buscan privilegios y buscan nichos de mercado, no a punta de mérito y de eficiencia y de competitividad, sino a punta de que soy amigo del secretario de tal o cual dependencia gubernamental. Así que por eso creo que es generalizable el libro y ciertamente las enseñanzas que nos comparte. Y yo creo que pues nos gustaría saber en una secuela, Juan Francisco, que que nos ilustraras un poco sobre el aspecto de la dolarización en Argentina, si debería ser a través de un mecanismo de competencia monetaria o si debería ser algo oficial desde arriba. Es un debate muy rico que no solo afecta a Argentina, sino afecta también todo el debate monetario que estamos viviendo hoy en día en América Latina. Y por último, también me encantaría saber un poco más sobre si podemos, cuando hablamos de justicia distributiva y cuando analizas las enseñanzas de John Rawls, hay una corriente dentro del campo de las ideas de la libertad que hoy incluso habla de el fenómeno que John Tomasi llama free market fairness. A ver, bien entendido detrás del velo de la ignorancia, a pesar de que Rawls toma como un hecho toda la riqueza, ¿sí? Sin jamás preguntarse cómo se va a generar o cómo se va a crear esa riqueza, pues estos dos principios de justicia, los que llega detrás del velo de la ignorancia y el principio de diferencia, realmente son compatibles con una economía capitalista bien entendida que puede tolerar enormes desigualdades porque al final del día los que están en el último decil o en el último quintil de la población
van a estar enormemente beneficiados de esas desigualdades. Y yo creo que es un debate que tenemos que traer a colación porque pues le quita todo el diente socialista o el diente de furor ético con el cual atacan el capitalismo varios de sus enemigos hoy en día. De alguna forma pues es un truco, pero es poner a Rawls de cabeza, ¿sí? Y en donde dices, mira, aquí también no es la mejor forma de defenderlo, pero aquí también es compatible una economía de mercado abierta, una sociedad abierta bien entendida. Me encantaría conocer tus opiniones al respecto, tus reflexiones al respecto. Te felicito por esta aportación y pienso que va a abonar a la conversación civilizada que debemos de tener hoy en día para recuperar la importancia de las discusiones de las ideas de la libertad. Sobre el capítulo 4 del tema, el tema del mercado laboral que mencionabas, Alberto, y el enfoque multidisciplinario que mencionabas vos también, Roberto, a mí siempre me sorprendió mucho cuando yo entré a la Facultad de Derecho y cursé, creo que el tercer año era la materia de Derecho Laboral, enterarme, para mi total y absoluta sorpresa, algo que no creo que muchos que no sean abogados entiendan, y que es que el derecho de huelga jurídicamente no está para ejercerse cuando hay un incumplimiento de parte de los empresarios o de la patronal o de los empleadores, sino que jurídicamente está establecido para mejorar las situaciones. Es un derecho que tienen los sindicatos para solicitar más cosas. A mí me sorprendió, porque creo que el 95% de la población, cuando entiende qué es el derecho de huelga, entiende que el derecho de huelga está para cuando vos tenés una situación y en tu trabajo el empleador no cumple, o no paga los sueldos, o se está cayendo a pedazos y te corre riesgo tu vida de que se te caigan las máquinas encima. No, que está pensado jurídicamente como un sistema que les otorga a los sindicalistas el privilegio de decretar la huelga para pedir más cosas. Esa es una visión marxista del derecho de huelga que creo que nosotros los liberales deberíamos como mínimo reconvertir a una visión liberal, que es basada en la idea esta, bueno, la huelga se puede ejercer si es que hay un incumplimiento de la otra parte, como en cualquier otro contrato. El famoso principio del derecho romano, de exceptio non ad impleti contractus. Una parte no incumple, la otra, bueno, puede incumplir también. Esas son como algunas vueltas de tuerca que podemos ir dando de un enfoque interdisciplinario. Por ejemplo, la Constitución peronista del 49 era, no incorporaba entre los derechos el derecho de huelga, justamente porque consideraba esto, que el derecho de huelga en realidad estaba fuera del derecho, era parte de la confrontación o de la lucha de clases. Se incorpora después en la reforma del 56-57, ese derecho. Otro tema importantísimo que a mí me ha llevado muchísimas discusiones con mis amigos liberales, por ejemplo, es el tema del trabajo no registrado, acá en Argentina se llama trabajo en negro, ¿no? El trabajo me resulta a mí, siendo audaz, como es Alberto en muchas de sus declaraciones también, a mí me resulta de locos la idea de que tenemos que promover más trabajo en blanco, que es lo que dicen la enorme mayoría de los liberales acá. Tenemos que promover en realidad que el trabajo no esté registrado. Es como promover que haya más alquileres en blanco y más registro de todo y que mañana se registren las compraventas de caramelos que hago en el kiosco o los contratos de distribución o cualquier otra cosa. El único motivo por el cual los contratos de trabajo están registrados es para poder cobrar impuestos a la ganancia de los impuestos de seguridad social. Entonces, casi que una visión liberal, decir, no tiene que haber trabajo registrado, no necesitamos que haya más trabajo en blanco, que parte de un enfoque que, si bien lo defienden muchos liberales, ese marco teórico está equivocado. Hay que salir de esa matriz, me parece, por mencionar alguno que otro ejemplo. Y en relación a lo que mencionabas, Roberto, vos de Rawls, el tema de la justicia social, yo ahí creo que de nuevo, el aporte más importante de todo es de nuevo de la Escuela Austríaca de Economía, pues, los talentos de esta lotería natural
hay que descubrirlos y hay que desarrollarlos. No hay una mente maestra que pueda decir quién es talentoso y quién no, y talentoso para qué. Como digo, resulta sino que Van Gogh o Aristóteles y Sócrates tienen que indemnizar y pagar, pagar más plata porque son más talentosos, compensar a lo mejor a los grandes empresarios de su época, a Rockefeller, que a lo mejor no era tan talentoso. Hay una cosa, hay cierto economicismo en esa visión clásica de la teoría de justicia de Rawls, que parte de la idea de que los talentos son solamente talentos para ganar plata o que son los únicos talentos que valen la pena, ¿no? Y el tema de la distribución, a mí un argumento que me hacían en la universidad y siempre me impactaba mucho, es decir, bueno, pero la utilidad marginal, no es lo mismo, el rico, vos le sacás un poquito y no es lo mismo el impacto que tiene eso en el rico que el impacto que tiene en el pobre. Esos pocos dólares que le sacás al rico no le hacen daño, muy poquito, y al pobre le hace una diferencia enorme. Y eso siempre me costaba. Digo, es un argumento potente, es persuasivo. Digo, y es un argumento que hacía Pigou o Wilhelm Mika desde la filosofía política. Y yo creo que ese argumento hay que contestar. La mejor manera de contestarlo es como lo hace Nozick con el ejemplo de Will Chamberlain, ese famoso basquetbolista de su época, o Messi, podríamos decir hoy. Vos no le estás sacando la plata solo a Messi, le estás sacando la plata a todo el mundo que va a ver a Messi. Porque si Messi no gana plata jugando al fútbol, entonces no juega. Y los que se ven privados de ese bienestar no es Messi. Messi pierde la parte de la plata, pero todo el resto de los consumidores pierde la oportunidad de ver a Messi. Entonces hay una parte oculta, una parte que no se ve, para parafrasear a Bastiat, en esa redistribución de la riqueza, además de los efectos dinámicos que ya conocemos. Pero bueno, no me extiendo más, podríamos estar horas charlando. A mí me gustaría hacer una pequeña nota a pie de página respecto a un punto que tocó Roberto, y es John Rawls. La mejor crítica de John Rawls está en Anarchy, State and Utopia, ¿no?, de Robert Nozick. Pero lo que acá quiero señalar es que John Rawls se basa en dos principios: en el principio de la diferencia y el principio de la compensación. O sea, para ponerlo en términos tal vez más claros, dada la desigualdad de rentas y patrimonios, el aparato estatal debe de compensar. Ahora, hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, de Robert Barrow de Harvard, donde muestra, y yo quiero enfatizar mi punto, esta nota de página, es que es absolutamente irrelevante la diferencia de rentas y patrimonios en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, porque es lo que ha votado la gente. Entonces, el crecimiento, el progreso de la comunidad se va a basar en la medida en que se aprovechen recursos, y se aprovechan recursos de la mejor forma si se atiende las votaciones en los procesos de mercado. Puede haber grandes diferencias o una cosa, el delta, la diferencia muy reducida, pero es irrelevante. El punto es qué es lo que quiere la gente. El Gini ratio puede ser un instrumento estadístico interesante para sacarnos curiosidades, pero otra vez repito, la forma de progresar es atender los requerimientos y las votaciones de la gente, que es la forma de aprovechar al máximo los siempre escasos recursos, habiendo grandes diferencias o diferencias reducidas. Ahora, lo que observamos en gran medida en nuestra región y en el mundo, las diferencias de ingresos no son consecuencia de procesos de mercado, sino que son consecuencia de la bota, de la violencia, de la fuerza, es decir, de lo que llamamos gobierno. Y eso es necesariamente injusto y necesariamente opera a contracorriente de los deseos de la gente. He dicho, gracias.
Pues muchísimas gracias. Quería agradecerle obviamente a Juan Francisco por permitirnos presentar este libro, también al doctor Alberto Venegas Lynch por sus extraordinarios comentarios y a Roberto Salinas de la misma manera. Y nada más cuéntanos antes de despedirnos, Juan, ¿dónde podemos conseguir este libro? Yo lo puse, acá se vende en Argentina por Mercado Libre y en librerías. Yo lo puse para que lo puedan descargar gratuitamente en un sitio web que se llama academia.edu. Así que de ahí, y ustedes están autorizados a ponerlo en PDF gratis en la página web que les parezca más oportuno. Y si alguien no lo tiene, lo quiere tener, me lo puede pedir el PDF sin ningún problema. Es mi modesto y pequeño aporte a la comunidad. Nadie se va a hacer rico, o yo por lo menos no va a ser rico con los libros. Así que, nada, está online para el que quiera. Pues ya lo escucharon, Apología del Liberalismo Económico, el Acá remedio lo publicó, perdón, la versión impresa la publicó acá Unión Editorial. No sé si tienen, capaz tiene convenios con librería que quiera el papel, lo puede conseguir en papel, me imagino, pero bueno. Suelen distribuir por acá, al menos en México, están en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, regularmente tienen un stand, así que bueno, ya oyeron dónde lo pueden conseguir. Juan Francisco, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a nuestros participantes del panel, Alberto Venegas Lynch y Roberto Salinas León. Yo soy Pepe Torra y a nombre de Caminos de la Libertad les doy las gracias y me despido. Hasta la próxima.